Ya sé. Ya, chicos, buenas tardes. Bueno, no sé cómo han quedado o cómo van a quedar con el horario. Ha habido un impasse el día de hoy, pero se supone que los siguientes días vamos a empezar 1:50 según lo que informa el doctor Castillo. Entonces la delegada les va a informar. La próxima clase, que es el día jueves, va a haber una contingencia porque uno de los colegas no va a poder venir presencialmente y lo van a tener que hacer virtual. Y luego vamos a cruzar. Yo voy a estar presencial y él va a ser virtual. O sea, le dice de que el grupo A recibe conmigo la clase y luego se va al Zoom con el doctor Rubio y el grupo B recibe conmigo. O sea, yo voy a venir presencial, pero con el doctor lo van a hacer por Zoom al mismo tiempo. Claro, o sea, como si fuera de clase normal, así como que nos hemos cruzado, van a tener que estar el Zoom, le van a abrir acá y él va a estar, se va a declarar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos hace. O sea, al final va a ser como un presencial, nada más de que van a escuchar. Luego creo que tiene el padre. Mi nombre es la Verónica Ángeles, soy médico internista del Hospital de Barial. Bueno, mi especialidad la hice en el Politécnico de Corazón. Entonces, vamos a hablar hoy día sobre un tema que ustedes ya han tratado anteriormente. En estos 2 primeros días, ustedes han hablado sobre lo que es la historia clínica y qué es introducción a la clínica. Entonces, introducción a la clínica es básicamente justamente eso, ¿no? Es el primer contacto que ustedes van a tener con el paciente y donde van a aprender las capacidades para poder hacer y las competencias para poder obtener los datos de nuestro paciente con respecto a su enfermedad. Pero como todo dato, nosotros cuando vamos a un banco, cuando vamos, por decir, a sacar la visa, nosotros ¿qué hacemos? Tenemos un formulario, ¿no? Donde están nuestros datos generales. Es prácticamente lo mismo en la historia clínica. Y ustedes van a ver, y ya han visto ustedes, cuando han historiado o cuando han conocido el formato, y ustedes tienen un formato que se les ha dado en el sílabo, ¿no? Y tienen sus rúbricas también. Así que cuidado con las rúbricas, porque las rúbricas ya las conocen, ya saben cuáles son sus nombres. ¿Ya? Entonces, en cuanto a introducción a la clínica, nos va a permitir a nosotros obtener los datos subjetivas y objetivas de nuestro paciente. Subjetivo porque yo le voy a preguntar al paciente, ¿no? Y el paciente me va a dar los datos, me va a decir, me duele, el dolor es qué tipo, porque yo puedo verle la facies al paciente y puedo decir, tiene dolor, tiene fiebre, ¿no? Está con un tinte ictérico, está con una cianosis, ha tenido una fractura a nivel ciliar, lo han operado, ha tenido una fractura en el brazo porque está con una fémur. Pero el tipo de dolor no lo voy a saber. Eso me lo tiene que decir el paciente, ¿no? Me va a decir, no, tengo un retorcijón, tengo un dolor lacinante como un puñal, tengo un dolor purente. O sea, son datos subjetivos que me va a decir el paciente qué es lo que siente. Y el objetivo es lo que tú vas a ver. Y el objetivo va muy relacionado a la ectoscopía. ¿Y la ectoscopía qué es? Es observar, ¿no? Es la primera observación, ¿no? Es lo que yo veo desde fuera, lo que refleja mi paciente.
la iconicia, la cianosis, la dificultad respiratoria, la gravedad, la raza, todo eso yo lo veo. Yo lo puedo ver. Pero lo que siente el paciente no lo puede. A menos que sea dolor. A menos que tenga un dolor con todo eso. Yo puedo. Pero hay otros tipos de dolores que yo no puedo ver. Sé que tiene dolor, pero no sé. Entonces, por eso es que nosotros preguntamos, Señor, ¿qué siente? Señora, ¿qué siente? ¿Cómo es el dolor? ¿Tú ves la cefalea? ¿Tú ves la cefalea en el paciente? No. Pues le preguntas, el paciente qué dice. Luego, debemos de reconocer de que ya obtuve mis datos, tanto subjetivos como objetivos, informo un conjunto entre ellos dos. Y ellos van a formar tanto el síntoma como el signo, va a formar el síndrome. Y el conjunto de síndromes me va a formar una enfermedad. Entonces, las enfermedades mayormente tienen mínimo 2 síndromes. Mayormente. Por decir, la insuficiencia cardíaca. ¿Qué síndromes tendría la insuficiencia cardíaca? Muy bien. ¿Qué más? El síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, mínimo 2 síndromes para que me den una enfermedad. Entonces, eso debemos tener en cuenta. ¿Ya, chicos? ¿Qué es la historia clínica? Algunos de ustedes, todos hemos hablado en todas nuestras rotaciones sobre historia clínica y estos 2 primeros días. Todos. ¿Qué es la historia clínica? ¿Sí? Tendría que ser un documento detallado, organizado, que va a documentar incluso que el paciente va a tener que contar tanto pasado como presente. Muy bien. ¿Qué más? Para ver. También podría ser, se podría escribir como un documento legal. Muy bien. Para ver. Es una herramienta para poder identificar la patología que presenta el paciente. Claro. Entonces es un documento médico legal, ¿no? ¿Por qué? Médico porque nosotros lo hacemos. El acto médico. Es un acto. El hacer una historia clínica es un acto médico. Entonces, en el cual nosotros al realizar este acto vamos a consignar datos, vamos a consignar antecedentes, vamos a consignar datos de la enfermedad actual, por la cual viene mi paciente, pero que me sirve a mí para determinar y que me sirve de base ya para tener sus antecedentes. ¿Qué patología tuvo? ¿Cómo se presentó en ese momento? Porque vamos a ver que hay enfermedades que son episódicas y hay enfermedades progresivas. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las partes de la historia clínica? Primero, la ectoscopía, ¿no? Yo veo a mi paciente y tomo el primer dato. Luego tomamos la anamnesis o interrogatorio, donde se encuentra también lo que es mi enfermedad actual, antecedentes. Luego viene el examen físico, el diagnóstico provisional, los exámenes auxiliares, el diagnóstico definitivo que se obtiene como resultado de comprobar a través de los exámenes auxiliares mi diagnóstico presuntivo o mis diagnósticos diferenciales. Yo doy un diagnóstico presuntivo, pero lo tengo que confirmar y ratificar con mis exámenes auxiliares. Puede ser que el primer diagnóstico no sea uno de los diferenciales. Entonces, mi examen auxiliar es el que me va a ratificar. ¿Ven, chicos? Luego viene el pronóstico, el tratamiento que se le va a instaurar al paciente, la evolución, que ustedes ven que todos los días en el paciente hospitalizado se va desarrollando.
las hojas o otros formatos que van a formar parte también de la historia clínica, en la cual vamos a ver la hoja gráfica de las funciones, el balance hídrico, el plan de trabajo, las interconsultas que se hacen, los exámenes auxiliares, donde va la patología clínica, los exámenes de laboratorio, todo eso. Y el resumen de la historia, que va a ser la epiclisis, que mayormente se entrega al paciente. Puede ser una epiclisis o puede ser el informe de alta que se le entrega al paciente. Por decir, nosotros en Revalida entregamos epiclisis. En el MINSA también entregan. Entonces, la ectoscopía, como habíamos visto, es la primera observación que hacemos en nuestro paciente. No solamente en el paciente hospitalizado, sino también en el paciente que viene a consulta y el paciente que viene a emergencia. O sea, en todo paciente que atendemos, nosotros hacemos la ectoscopía. ¿Y qué datos vamos a recolectar nosotros en ectoscopía? Muy bien, el estado de gravedad. Eso es lo principal. Pero podemos ver las fases también. Podemos ver la actitud, ¿no? Valoramos. Hay otras valoraciones que podemos hacer, ¿no? Como son la talla, el estado nutricional, los movimientos, la marcha, si el paciente camina o no camina. ¿Qué pasa si mi paciente llega en silla de ruedas? ¿Qué pasa si mi paciente viene en camilla? Vamos bien. La vestimenta, ¿qué pasa si hace un calor terrible y el paciente viene con chompa, viene con abrigo? Tenemos que ver. Y tenemos que ver también de dónde viene, porque ¿alguien es de Piura acá? ¿Ah, chicos? ¿Alguien es de Piura? Ustedes se van a dar cuenta que muchas personas, sobre todo las mayores de esa zona, en este clima, para ellos es fresco, porque allá hace mucho calor. Ellos están acostumbrados a temperaturas mayores. Para ellos esto es fresco y ellos sí usan su. Ahora ustedes ven mucha gente que usa sus mangas largas, todo, pero ya para evitar las quemaduras. Porque ahora ya debemos usar vestimenta de manga larga para evitar las quemaduras, porque hay mucha sobreexposición y está habiendo mucha incidencia de cáncer que tiene. ¿Y ustedes dónde creen que es el cáncer que tiene más común que se está dando ahorita? El mayor incidencia. ¿Qué parte del cuerpo? Y aparte el rostro siempre ha sido pabellones auriculares, nuca y zona cráneo. Para ver quién se echa bronceador cuando usa sandalias en sus pies, bloqueadores. Y se pone, ha cambiado. Por eso es que ahora ya hay muchas campañas en cuanto a prevención de uso de bloqueador, de uso de sombreros, de uso de ropa de manga larga, justamente porque el sol, ustedes, antes el sol no quemaba, ahora quema y hiere. Cuando te pones a mucho sol, te hiere. ¿No sienten ustedes que les arde el cuerpo? Sí. ¿Por qué? Porque está en una radiación mayor. La radiación está mayor. Muy bien. Esos son los datos. Entonces ahí vamos a hablar sobre fases. ¿Qué es fase? Son los rasgos fisionómicos que nos van a permitir a nosotros obtener datos de una patología de nuestro paciente o de una alteración. Y ahí vamos a obtener datos como cuáles. Ustedes mirando la cara del paciente, ¿qué datos pueden obtener? Primero el sexo, la edad, muy bien. ¿Qué más? La raza, ¿qué más? La gravedad del dolor. Si hay dolor, ¿no? Porque lo primero que te manifiesta no va a ser en el brazo, ¿no? Lo que es en la cara, el estado de ánimo, ¿no?
alegre, está triste, está deprimido, si está con todos sus sentidos en la clase o no, bien, si está alerta o no, está distraído. Todo eso a la familia. El estado de hidratación, el estado de nutrición también. Y vamos a ver, que ustedes van a observar fases. Hay unas fases mitrálicas características de la patología mitrálica, de la alteración de la válvula mitral, que se veía comúnmente, pero aún se ve estas fases. Lamentablemente en pacientes que no han tenido una intervención rápida. Entonces, se caracteriza justamente porque tiene, ¿qué le llama la atención en la cara del señor? Bien rubicundo, no bien chapocito, pero no es chapocito, es medio azulado, medio violáceo, tanto en la pirámide nasal, en la zona malar y también puede ser hasta en el pabellón. Y lo vamos a ver cuando veamos cardio, vamos a ver por qué razón se dan estas alteraciones. Y por eso es necesario que ustedes repasen su anatomía y repasen su fisiología y su fisiopatología, para que entiendan cada signo y síntoma que se presenta en las diferentes patologías. No solamente cardiovascular, sino respiratoria, renal. Por decir, ahora vamos a hablar de edema, de disnea. Todo eso tiene su base en la fisiología. Ustedes no saben su fisiología, no van a entender. Y no van a saber cuáles son las causas de edema. Por eso es que tienen que repasar, por eso es que ustedes llevan las premédicas. Para que puedan entender ahora cada síntoma y signo que presenta el paciente. ¿Ya, chicos? Entonces, a repasar nuevamente. Repasen su fisiología, su anatomía. En cardio tienen que, en neuro peor, la anatomía. La fase parkinsoniana, característica, ¿no? El paciente se vuelve amínico. La fase del síndrome de Glauber-Horner, que lo van a ver, se está dando viendo. ¿Qué es lo que le llama la atención en esta fase? Se ve una diferencia, ¿no? En uno hay una caída vertebral, pero ¿qué más? ¿Anisocoria? La anisocoria. La anisocoria. La fase es por parálisis periférica, ¿no? ¿Qué ven acá? ¿Qué es lo característico? La asimetría. ¿Y cuál es el lado afectado? El derecho. Hay caída de la comisura y el lado que funciona lo retrae. Por eso te dicen, se me ha volteado la cara. No se voltea la cara, sino que como esa parte funciona, jala, gira a la parte que no se mueve, ¿no? Y hay dos tipos de parálisis: la parálisis periférica y la parálisis central. Recordemos de que los pares craneales tienen origen aparente y origen real. ¿Bien se acuerdan? Muy bien. La fase adenoidea, característica en los niños que tienen sobre todo rinitis, alergia, asma. Esta es la característica. El niño tiene su carita con ojeras y tiene su boquita entreabierta y comienza a tener alteraciones en los dientes. La fase mediastínica, una fase abotabada, ¿no? La fase ictérica, característica. ¿Cuál es el signo principal acá? La ictericia, la coloración amarilla. Bien. La fase acromegálica, donde el paciente comienza a tener crecimiento de los huesos de la cara. Pero esta es una alteración endocrinológica
que se puede dar en dos momentos de la vida. Si te da de adulto, te da la cronoterapia. Pero si te da de niño, ¿qué te da? Pero la operación no. Sino que de niño, cuando tus núcleos todavía no están fusionados, creces. Mientras que cuando en el adulto ya está fusionado, ya está osificado. Entonces no va a crecer longitudinalmente, sino que comienza a crecer horizontalmente. La francis hipertiroidea, lo característico en esta fase, ¿qué es? Su exotalmo, ¿no? Con las mismas hormonas la mirada se vuelve bien brillante. La facies hipotiroidea, al contrario, que es una facies abotagada, y el paciente tiene una voz ronca, cambia. Ustedes le preguntan al familiar, ¿y así era su voz? No. ¿Y así se dormía? No. Ahora tiene mucho frío, ha engordado. No. La facies de Cushing, ¿no? Que se caracteriza por una alteración, ya sea tumoral o sea por alteración en la producción, ¿no? De los corticoides. Pero no solamente por una alteración, puede ser por el uso de corticoides exógenos. Y lo podemos ver en quién. Una actriz que todos ustedes conocen, porque es de su edad, Selena y mamá. Ella tiene Cushing. Ahorita que ahora no sé qué es ella, pero la corriente que es. Ella tiene Cushing. ¿Por qué? Porque ella tiene lupus. Y su tratamiento es el uso de corticoides. Y encima es la encargada de nada. Entonces, pero ella no tiene Cushing primario, ella tiene Cushing secundario. Por el tratamiento. Facies virilizante. ¿En quién voy a ver yo facies virilizante? ¿En el varón? No, en la mujer. ¿No? ¿Es normal tener vello en pecho para la mujer? No, para el varón sí. ¿Es normal tener barba la mujer? No. ¿Por qué? Porque hay una alteración. Muy bien. La facie febril. ¿Quién ha visto una facie febril? Todos. ¿No? La fase de trisomía característica, la fase dolorosa, la fase jaquéctica, que se caracteriza de qué? De pérdida de músculo temporal, estado en esta zona, se vuelve más prominente la zona malar, ¿no? Y se pierde la bola de dicha. Los ojos se vuelven más pequeños. Otro de los datos que vamos a valorar es la actitud. ¿Y qué es la actitud? ¿Qué es la actitud? Es la posición o postura que va a tomar la persona. Y dentro de las actitudes está estar sentado, el estar en decúbito dorsal, en decúbito lateral o en decúbito ventral. Nosotros ahora nos vamos a referir, cuando hagamos nuestra historia, paciente en decúbito lateral, no de costado, es paciente de decúbito lateral derecho, lateral izquierdo. ¿Y por qué es importante? Porque hay ciertas patologías que te van a hacer que tú tomes esa posición. Por decir, si tengo una fractura a nivel costal izquierdo, ¿me voy a colocar sobre ese lado? No, voy a usar el dorsal o voy a usar el decúbito lateral derecho. Si tengo un derrame en el lado derecho, ¿dónde me voy a colocar? En el lado derecho. Ahí es importante la fisiología. ¿Por qué? Porque si yo tengo un derrame en la cavidad celular derecha, por gravedad, ¿hacia dónde se va a ir? Y yo me pongo hacia el otro lado, hacia la izquierda, pero me está ocupando una parte de mi caja y no me
deja expandir adecuadamente mi pulmón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocarme en el derecho para que se expanda mi izquierda. Entonces, por eso es necesario que coloquen y repasen. Porque todos han pasado fisiología. Todos han pasado fisiología, bioquímica, anatomía. Tienen que aprovechar. El paciente, por decir que tiene un derrame pericárdico, ¿ustedes cómo creen? ¿Se va a poner de cúbito dorsal? ¿Entrar? ¿Se va a sentar? ¿Cómo creen que va a estar mejor? Sentar. Porque te va a permitir que expandas. Pero si tú te echas todo el corazón que está lleno de agua, tu cavidad te va a presionar. Y el paciente tiene por eso. Tengo la sensación de que me presiona. Me falta el aire. Actitud sentada, por decir, el paciente con derrame pericárdico toma esta. El paciente que tiene un herpes zóster en la cara posterior derecha o izquierda se sienta. O se pone hacia el lado que nos afecta. Y acá tenemos la actitud del cúbito dorsal, el cúbito lateral y el cúbito próxico. Los hábitos corporales, donde tenemos los biotipos que va a tomar o que va a presentar nuestro paciente. Y algunos de ellos se presentan justamente en patología. ¿Como cuál? El ectomorfo o también llamado leptosoma. Son esas personas altas, delgadas, restringadas, y ellos son pacientes que pueden tener un marfan, una acromegalia, pero en la época de niños. Los marfan son así, largos. Mesomorfos, que mayormente son personas que no tienen una alteración, que están más equilibrados. Y el endomorfo, que lo vemos más que todo en los pacientes con sobrepeso y en los pacientes el hipotiroideo. Otro tema que tenemos que tratar es la segunda parte de la historia clínica, que es la anamnesis. Y la anamnesis va a ser básicamente, ¿qué cosa? El interrogatorio que nosotros le vamos a realizar a nuestro paciente para obtener datos de filiación, datos como los antecedentes, la enfermedad actual. Eso conforma la anamnesis. Ahora, la anamnesis puede ser directa o indirecta, o mixta. Directa, es el mismo paciente. Indirecta, cuando es a otra persona. Y mixta, cuando es al paciente y a su acompañante, que vive con él. Por decir, ¿en quién? En los adolescentes, en los niños, porque en los niños, por decir, de 9, 10 años, ya el niño te refiere, pero te lo complementa la mamá. ¿No? Porque la mamá, ¿a qué edad comenzó a caminar? El niño te lo va a decir, la mamá. ¿Tiene todas sus vacunas? ¿Quién te va a decir? La mamá. Pero, ¿te duele dónde? ¿Cómo? En cambio, ¿en quién es indirecta? Ya, ¿quién más? Ya, muy bien, ¿quién más? Los adultos mayores que ya tienen compromiso de demencia, los pacientes, los neonatos, los infantes, los lactantes, ellos no te dan una referencia. No te van a hablar. Tú le vas a preguntar al bebé del día. ¿Qué te dice la vida? Entonces, en la anamnesis vamos a ver. ¿Qué datos vamos a tomar en la anamnesis? La afiliación, el perfil del paciente, la molestia principal por la que viene mi paciente. Señor, ¿por qué viene? Me caí. ¿Por qué viene? He vomitado sangre. ¿Por qué viene? Estoy con diarrea. ¿Por qué viene? Tengo cefalea. ¿Por qué viene?
qué viene nuestro paciente a la consulta. ¿Cuál creen ustedes que es la causa por la más común que viene el paciente a consulta? Es el síntoma por el que mayormente viene el paciente. Cuando al paciente le duele, ahí viene. No, sí, yo me vi de que estaba un poco malilla, pero ya vengo porque me duele. Enfermedad actual, antecedentes patológicos, fisiológicos, familiares, la revisión anamnésica de regiones y sistemas, que es lo más complejo. ¿Por qué? Porque ahí tú le vas a preguntar desde la cabeza hasta el pie qué es lo que siente. Se le cae el cabello está teñido, molesta los ojos, puede ver bien, no puede ver bien, tiene secreción nasal, tiene tos, tiene dolor de muela, todo eso lo vamos a ver. Por eso la anamnesis, la parte de la revisión anamnésica es la más larga, y eso lo van a ver ustedes en su historia y también en el Argentes, ahí está bien referido. ¿Ya? Y el Argentes es un libro bonito y que se está tomando mucho. ¿Por qué? Porque te da casos clínicos, te habla de la fisiología y también tiene los videos. Van a ver. Estos de Panamericana, todos estos son de la gente. Y así, de cambio también, todo hay. Toda la facilidad que tienen ustedes para poder aprender. Muy bien, eso se llama. ¿Y por qué es importante la anamnesis? Ustedes hacen una buena anamnesis, una buena recolección de datos, y ya tienen casi el 50% de su diagnóstico. ¿Cuál es el otro 50%? Los exámenes. Porque el examen auxiliar lo que te va a permitir es comprobar. Es decir, sí era lo que estaba pensando. Porque para que tú pidas un examen auxiliar es porque tú crees que hay esa alteración. Pero no es pedir por pedir. ¿Qué datos vamos a consignar nosotros en la afiliación? El nombre del paciente, su edad, su sexo, su ocupación, su lugar de nacimiento, su lugar de procedencia. ¿Cuál es la diferencia entre el lugar de nacimiento y el lugar de procedencia? ¿Dónde nació? ¿Y el de procedencia? ¿Dónde tiene una persona cerca? Claro, ¿dónde vive? Por decir, yo nací en Huaraz, pero vivo en Lima y vengo ahora de un residencia María. Entonces de Lima, pero nació. El domicilio, la persona responsable, la fecha de ingreso, todos esos son los datos más importantes. ¿Por qué creen que ocupación es importante?
cuando los chicos muy bien, para las enfermedades emocionales, las exposiciones que han tenido a ellos. Por decir, los choferes se exponen o no se exponen. Aquí. ¿Ven? Porque están puros en nuestro medio. Y ahora el paciente, el chofer, tiene muchas enfermedades respiratorias. Ellos se mueven desde una zona altamente pura como hacia una zona altamente contaminada. Por decir, el chofer del centro, ¿tú crees de que va a ser igual al chofer, por decir, de Pucallpa? Porque el de acá se expone más. Porque en Pucallpa, si ustedes se acuerdan, no hay mucho, pocos carros, todos motos. Importante, porque por decir, yo voy a pensar en cáncer de ovario en un varón o un cáncer de próstata de una mujer. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? La religión, el grado de infusión, porque según el grado de infusión me va a dar luces para yo saber cómo me voy a dirigir, con qué términos me voy a dirigir a mi paciente. Ustedes van a hablar con las personas más cultas como con la persona que no son o el paciente que ya la tiene o Aymara o otro dialecto, porque recordemos que los países en estado civil, ¿no? Por decir, si viene una persona que tiene una tumoración en ovario, que es joven y no tiene hijos, ¿ustedes creen o qué, cómo creen que vendría esa persona, una paciente joven? Muy preocupada, porque probablemente tenga un cáncer de ovario, ¿no? Probablemente ya no pueda tener familia. Entonces, todos estos datos a nosotros nos van a indicar cómo tratar al paciente, cuáles son las preguntas que vamos a realizar. Porque es diferente las preguntas que tú realizas a una persona por decir que ha tenido hijos que a una persona que no ha tenido hijos. El darle la noticia, por decir que le vas a tener que retirar el útero del ovario a una persona que no ha tenido hijos, a comparación de una persona que ha tenido hijos. Todo eso a ustedes les va a ir enseñando y se van a dar cuenta que todos los datos son importantes, porque a la larga nos va a permitir a nosotros tratar a nuestros pacientes de una manera más adecuada, abordarlo adecuadamente. El sexo también. En el agente hay una parte que habla de identidad de género, que tiene sus características. Y ahora es bien importante tener mucho cuidado. ¿No? Bueno, ahora en todos los hospitales, ustedes vean, por lo menos en el todos lados en lugar, denuncia el maltrato. Bueno. Mucho. El idioma, por decir, si mi paciente habla 100% inglés, tu paciente habla checo, habla quechua, el tipo de residencias, tiene los agua, desagüe, ni antecedentes, ya han visto cuáles son las importancias. El FECH, la persona responsable, ¿por qué? Porque con ella, con la que ustedes van a hablar, van a solicitar los permisos, ¿no? Van a solicitar los consentimientos informados, porque nosotros tenemos que tener consentimientos informados para cualquier procedimiento que se vaya a hacer. Hasta para que ustedes entren, se debe firmar un consentimiento.
fecha de ingreso y fecha de historia clínica, porque es diferente. Por decir, hoy día entra en la tarde, pero no hay nadie que vaya a hacer historia. Mi historia se la estoy haciendo día siguiente. Es necesario saber. La relación médico-paciente es importante para poder obtener los datos adecuadamente. Aparte de que nosotros en esta relación médico-paciente, nosotros debemos regular la privacidad de nuestro paciente, su pudor, siempre tratarlo con respeto, ver que el paciente esté seguro, que no se exponga. Todo lo que hablemos del paciente queda en el paciente, queda ahí, no se está comentando, porque después viene lo mismo. Aparte de que son datos que no son tuyos, son datos del paciente. Pero siempre debemos tener mucho cuidado con lo que nuestro paciente nos refiere. Prácticamente la anamnesis a la larga viene a ser como una confesión. Recuerden, la confesión es el padre, el sacerdote, la persona está comentando. Lo comentamos de manera académica. No se juzga, no se emite juicio, solamente desde la parte de enfermedad. Solamente vemos. Lo demás, no emitimos juicio, no juzgamos. Después vamos a ver lo que es en la historia clínica, especialmente en la anamnesis, en la parte de enfermedad actual, vamos a tener en cuenta qué cosa. El tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad se da desde el inicio de los síntomas de la patología por la cual acude el paciente. Si empezó hace 24 horas, si empezó hace una semana, hace un mes, 5 meses, hace un año, episódicamente, ese es el tiempo. La forma de inicio, súbito o gradual, súbito. Se cayó del caballo, se fracturó. ¿Es súbito o gradual? Súbito. Tuvo un accidente y hizo una contusión cerebral. ¿Es súbito o gradual? Súbito. Gradual. Un apéndice. ¿Es gradual o es súbito? La apéndice es gradual o súbito. Primero empieza con un poco de confort, de repente en la boca del estómago o a nivel del ombligo, y luego se va localizando una posibilidad conforme van pasando las horas. Ya no quiere comer, ya no puede caminar, tiene dolor muscular inferior. Entonces, curso, progresivo o episódico. Progresivo, ¿cómo es? Progresando en el sol. Gradual, diré episódico. ¿Cuál sería? Un ejemplo, el colon irritable. Colon irritable. Hoy día tuve estrés, hace 2 meses estuve muy estresada y me comenzó el dolor abdominal, hacía deposiciones líquidas, y luego empecé. De ahí tensión. De ahí nuevamente otra época de estrés, no, o consumí granola, ¿no? Y también me puse con los mismos. Es episodio. Te va a presentar depresión. Bueno, también tenemos las enfermedades en actividad, por decir el paciente que tiene diabetes, hipertensión, ellos tienen enfermedades en actividad. Pero la diabetes no se cura. La hipertensión se cura. Se cura la enfermedad renal se cura. El relato cronológico de los síntomas, cómo fue apareciendo. No, primero tuve dolor, luego se agregó de
historia cronológicamente. Funciones biológicas. ¿Cuáles son las funciones biológicas? La sed, la orina, la necesidad. Sería bueno de que ustedes cuando historia pregunten, ¿qué es lo normal para ustedes cuando se pequeños? ¿Qué es lo normal? ¿Cuántas horas duermen normalmente? Te puedo decir 10 horas. Para ti es 4. Para otra persona son 6. Pero ahora es anormal porque más bien de lo que dormía 4, ahora duerme 12. Es anormal. Porque lo normal para mí no es normal para todos. Sería bueno que ustedes siempre pongan lo normal y la alteración que la pongan para poder comparar. O yo puedo decir, sí, normal. No, no es normal. No, pero doctora, no es normal porque yo antes dormía 6 horas. Pero ahora se me da por dormir todo el día. Cambios de peso, las deposiciones. Para él es normal, para la señora es normal hacer deposiciones 2 veces al día. Para otra persona es diarrea. No, yo no hago, yo estoy seguido. Yo normalmente hago cada 2 días. Normalmente no es lo normal para mí, pero es lo normal para ella. Para ella es normal cada 2 días. No, yo soy ese día, cada 4 días lo hago. Y eso es normal. Pero ahora estoy haciendo 1 vez al día. Pero para mí es normal. Para ella es normal. Tengo que poner normal. Y después te das cuenta de que no. La señora tiene una alteración. Porque no era normal. Porque es teñida. Ahora viene lo que es ampliación de anamnesis o revisión anamnésica por aparatos de sistema. Y de ahí viene desde la cabeza. Dolor de cabeza, implante de cabello, sensación de mareos, adormecimiento, caída en forma de mechones, ojos, usa lentes, ha aumentado se ha desmatizado su párpado, ya no se mueve el párpado. Sistema. Eso es lo que quiero. Y vamos a mencionar algunos formatos que ustedes ya los han conocido y se los han presentado ya en la práctica, ¿no? Como son la hoja de balance hídrico, donde vamos a consignar tanto los ingresos como los egresos. Y los ingresos vamos a estar conformados por lo que ingiere el paciente, toma, por lo que recibe medicación, por lo que recibe hidratación. Los egresos van a estar consignados o formados por la deposición, la acción, los vómitos, las deposiciones, los drenajes. Normalmente debe formar ingreso y egreso 0. Pero hay patologías en las cuales los ingresos son mayores y los egresos son menores. La hoja de funciones vitales, donde consignamos qué cosas, chicos. ¿Cuáles son las funciones vitales? Y las actuaciones. Y este es el formato, nuestro formato en salud es mucho más resumido. Nosotros tenemos un desbalance, porque nosotros, esto es lo único que tenemos físico. Lo demás es enfermería y lo demás es netamente virtual. Trabajamos con muy bien, el día de hoy la clase es extensa. La clase que yo les he dado, estoy invitando la clase del año pasado. Pero a solicitud del jefe, de ahora en adelante la conocen de 10, y solo se
día de hoy.